Hola, estamos en la semana número 3 del día miércoles de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 6, los versos del 25 al 58. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 6, el verso 35. Vayamos a nuestras citas. Y dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo:
¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Palabras claves: yo soy, pan, viene, hambre, cree. Hoy el estudio es edificante. En los versos 25 y 26 observamos referencia. Dice que estaban del otro lado del mar. ¿Y qué hacía la multitud ahí? Le preguntaron cuándo había llegado, y esta pregunta está ligada en referencia a los panes y panecillos. También observamos la respuesta de Jesús. Él todo lo sabe y conoce sus corazones. Los invita, los exhorta. Estas personas tampoco lo seguían porque hizo señales, sino porque había comido. Ellos comieron hasta quedar llenos, no se preocuparon por la comida, cómo conseguirla. En el verso 27 observamos exhortación, edificación. Jesús los edifica, les enseña, los lleva por el camino a decirles que se preocupen por la comida que a vida eterna permanece, porque todo lo demás es pasajero. La Biblia dice: se seca la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Observamos cómo estas personas están pensando en qué comer. No es que haremos para comer. También observamos cómo no veían quién estaba enfrente de ellos y cómo ellos solo buscaban el beneficio terrenal. En los versos 28 y 29, Jesús les explica, los instruye dónde y cómo trabajar. Solo necesitaban creer en quién Dios envió. Así de fácil. En los versos del 30 y el 34, ellos le dicen qué señales, qué obras. Recordemos que ellos le siguieron, que Jesús los alimentó al proveer para estos 5,000 hombres, mujeres y niños alimento. Solo un corazón egoísta no puede ver cuando le dieron alimento. Solo alguien interesado en lo material no puede reconocerlo. La Biblia dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Ellos necesitaban creer en Jesús, porque había sido enviado por Dios. Aun cuando ellos hablaron del maná que llovió del cielo, Jesús aclara quién envió el maná. El maná fue enviado por Dios y fue Dios quien envió el pan de vida eterna, el pan del cielo, el pan de Dios, el pan que da vida eterna a todo el mundo. En los versos del 34 al 40 observamos la condición de su corazón. Era duro, pero aún así, donde
donde el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Jesús era el pan de Dios, que traería vida al perdido, al desahuciado, al afligido, al desesperanzado. En los versos 41 al 50 observamos su orgullo, incredulidad de estas personas. Ellos murmuraron diciendo: ¿no es este el hijo de José? ¿Es el mismo que provee alimento? El que proveyó el alimento aquel día, que nadie tenía que comer. También observamos en el verso 44 que ninguno puede venir a Jesús si no es traído por Dios Padre. Observamos bondad, gracia, misericordia de Dios. Somos alumbrados por la luz de Jesús. En el verso 45 observamos instrucción. Esta instrucción que Dios enseñaría a todos. Así que ellos no creen en Jesús, entonces no oyeron a Dios. Dios los puso frente a Él, les enseñó para que supieran. Aún así, estaban o hicieron oídos sordos. La Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si estas personas hubieran abierto su corazón a las palabras de Jesús, hubieran sabido que Él era el Hijo de Dios, el pan de vida eterna. En los versos del 51 al 58 observamos la edificación de Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí Jesús no se refería a la sangre y carne física, ni estaba invitando al canibalismo. Él se refería que el que tuviera al Hijo, este Hijo que sería crucificado en la cruz, en un madero, que su sangre ahí sería derramada como sacrificio puro para el perdón de los pecados. Esto era la representación de la ofrenda perfecta, una vez y para siempre. Esta era la sangre y el pan, y aun cuando Israel comió el maná, ellos no obtuvieron la vida eterna, que solo Jesús puede dar. Hoy el estudio me hace reflexionar en estas personas que andaban tras de Jesús. Les gustaba lo que veían, les gustaba que los alimentaran, les gustaba tener alimento sin ningún tipo de esfuerzo. Reflexiono en lo que necesitaban creer. Reflexiono en la condición de su corazón, en la gracia, en la misericordia, en el pan de vida eterna, este pan de vida para toda la humanidad. Reflexiono en el sacrificio que hizo en la cruz Jesús, en el perdón de los pecados, en la vida eterna a su lado. Reflexiono, ¿estamos siendo prontos para escucharlo? ¿Estamos recibiendo el pan de vida eterna? ¿Estamos creyendo en Él? ¿Permaneciendo en Él? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza. Gracias porque nos atrajiste hacia Él, al pan de vida eterna. Gracias por la gracia recibida. Gracias porque solo nos pides creer en Él y no tendremos sed jamás. Nos prometes que no nos echarás fuera. Gracias por darte al mundo. Ayúdanos, Padre, a venir a ti. Ayúdanos, Padre, a vivir una vida correcta frente a tus ojos, a valorar tu gracia, esta gracia que has puesto sobre nuestras cabezas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Después de alimentar a las multitudes
y caminar sobre el agua en medio de una tormenta, Jesús y sus discípulos desembarcaron en Capernaum, al lado norte del lago. Las multitudes, después de haber sido alimentadas por Jesús el día anterior, lo buscaron. Sin embargo, sus motivos eran equivocados y les faltaba comprensión. Los discípulos pidieron una señal de Jesús, algo que demostrara que valía la pena creer en Él, una señal similar a la forma en que Dios les proporcionó maná a sus antepasados. La gente había visto a Jesús realizar una señal milagrosa, proporcionar pan del cielo, pero todavía no creían. Jesús explicó quién es Él, cómo Él es el camino a la vida eterna. Sin embargo, la gente no creyó. Jesús ya les había dado una señal. En lugar de darles otra señal, les dijo quién era. Yo soy el pan de vida. Esta es la primera de las 7 afirmaciones que Jesús hizo sobre sí mismo en el Evangelio de Juan. Jesús es el verdadero pan que desciende del cielo, la verdadera fuente de vida. Dios proporcionó maná para sustentar a los israelitas en el desierto cuando no tenía nada para comer. Era pan destinado a sustentar al pueblo y permitirle vivir. Sin embargo, todos los que comieron maná en el desierto finalmente murieron. Jesús es diferente. Él es el verdadero pan del cielo. Solo Él es la vida. Cuando creemos en Jesús, recibimos esa vida. Él es todo lo que necesitamos. Dios nos proporcionó a Jesús como el camino a la vida. Cuando creemos en Él, nunca moriremos. Esta enseñanza fue difícil de entender para los judíos. Ellos discutieron con Él porque su entendimiento era limitado. Asumieron que Él se refería literalmente a comer su carne y beber de su sangre, una práctica de las naciones paganas cercanas. Juan nos deja con preguntas sin respuestas. Nos queda la esperanza de que nos explique esta enseñanza difícil. Mas estas preguntas serán respondidas durante la enseñanza final de Jesús con sus discípulos. Pero esto fue todo lo que se explicó a la multitud incrédula. El discurso de 4 partes sobre el pan de vida aún no ha culminado. Veremos la conclusión en la lectura de mañana, mientras observamos la reacción de la multitud y los discípulos. Por ahora, podemos descansar en la verdad de que Jesús es nuestra máxima provisión, nuestro pan de vida. Amén. Gracias, Dios los